Buenos días. Ahora sí vamos a hablar con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, al que hemos invitado para hablar sobre todo sobre lo que queda pendiente antes de que acabe la legislatura esta misma semana, es decir, la reforma de la justicia. Pero antes de eso, queremos hacer una pregunta respecto al caso Paloma. No sé, usted la ha escuchado probablemente, y es un tema en el que la Defensoría se haya comprometida, el maltrato a las mujeres, que en nuestro país desdichadamente tiene cifras pavorosas. Sí, bueno, es un caso sobre el que hemos estado pendientes desde el primer momento. Lo consideramos para la Defensoría un caso emblemático, hemos estado en coordinación permanente con la congresista y consideramos que desde el Congreso se puede dar una señal muy clara de que si hay un lugar donde esto no puede pasar, es en el Estado. Y muy puntualmente en el Congreso, que es la representación nacional. Si en ese espacio se da, entonces gran parte de la batalla podría estar perdida, y por eso creo que es una oportunidad para que los congresistas conecten, se reivindiquen, sintonicen con una lucha que gran parte del país está dando. Los derechos de igualdad los derechos de igualdad de la mujer y la violencia y la lucha contra la violencia hacia la mujer. De acuerdo, tomamos nota entonces de eso y estaremos pendientes a las 5 para ver si hay quórum en primer lugar en esa comisión de ética. Tiene que y luego ver cómo votan los miembros de esa comisión. El otro tema pendiente en el que se ha comprometido usted también es el de San Juan de Lurigancho, inundaciones de aguas sucias que han afectado a cerca de 2.000 de nuestros vecinos. ¿Qué posición ha tomado la Defensoría del Pueblo frente a esta desdicha? Bueno, en este caso también la Defensoría ha estado desde las primeras horas cuando se dio el primer aniego. Quisiera decir que este es un problema que, si bien es cierto, se ha evidenciado y se ha agravado a propósito de este aniego, es un problema que antecede al aniego mismo. El 60% de la población de San Juan del Lurigancho vive en pueblos jóvenes y en cerros, y no tienen agua. En este momento, mientras usted y yo conversamos, apenas llega al 17% la cobertura del suministro de agua. En otras palabras, hay más de 1 millón de personas sin agua. Y además, yo los invito a que vayamos juntos. Estamos hablando de cerros de más de 1.000 metros de altura, donde hay niños que cargan baldes más grandes que ellos mismos. Es dramática la situación. En esos cerros el agua vale de 30 soles a 45 soles el cilindro. Y el suministro, déjenme que en unos segundos que les cuente cómo es. El suministro es que llegan los camiones cisternas, no pueden llegar hasta el final porque por el peso, llegan y a través de unos tubos que no los ha puesto el Estado, lo han puesto los pobladores, y a través del bombeo llegan a unos rotoplas donde se almacena el agua por 1 o 2 días. Es agua realmente insalubre por las condiciones como llega. Esa es una situación que ahora se ha puesto en evidencia. Existía antes y va a existir después. Por eso yo creo que en ese plano hay que aprovechar la oportunidad, porque se están violando derechos humanos de cientos de miles de personas todos los días. Seguridad, la seguridad de los niños, de las mujeres, y también la seguridad de los ancianos. Mire, este desastre, hay 2 tipos de desastres, los desastres naturales y los desastres de la torpeza y la negligencia del ser humano. Este es este tipo de desastre. Este desastre tiene rostro de mujer también. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que cocinan, las mujeres son las que bajan con los baldes y tienen que hacer las colas para el agua. Las mujeres una mujer murió por eso. Que suben y las mujeres mueren. Ahora, estamos hablando de 1 millón de personas sin agua en San Juan de Lurigancho, pero también podemos hablar de Guarochirí, por ejemplo. Me llegan denuncias de San Antonio de Guarochirí, donde el agua no solamente no llega, como llegaba antes los aguateros, sino que además es más cara porque tienen que comprarla y tienen que hacer colas. Desde luego, el problema no es solo en San Juan de Lurigancho, estamos completamente de acuerdo, pero ahora se ha puesto en evidencia, producto de este aniego, en San Juan de Lurigancho y en esta población que es realmente gigantesca. San Juan de Lurigancho es más grande que cualquier región, más grande que Arequipa en términos de población. Y ahí estamos hablando de derechos humanos de miles de personas. En realidad el problema es sumamente complejo. No basta solo con parchar
una tubería que debió ser monitoreada. Porque las infraestructuras, las grandes infraestructuras no solamente tienen que construirse, tienen que monitorearse, tienen que auditarse para que justamente esta situación no se repita. Y yo me temo que se va a repetir si es que no el Estado está presente y actúa eficientemente. Pero está claro entonces, porque nos han querido presentar esto como un accidente, y está claro que hay varios factores que hacen no solo la distribución de agua en nuestra ciudad, en nuestro país, pero estamos hablando de Lima, absolutamente deficiente, sino en la manutención de las tuberías, la calidad del agua que llega. ¿Qué hacemos? Estamos en manos de una empresa absolutamente deficiente. La privatización es un camino que recomienda la Defensoría en esos casos. Yo le ruego, señor Gutiérrez, por favor, que se tome el tiempo para responder esa pregunta importante. Hagamos una pausa, por favor, y escucharemos su punto de vista sobre qué hacemos después de todo lo que nos ha contado, de lo que ha visto usted en San Juan de Lurigancho. 8:45, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Son las 8:48, estamos entrevistando al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, y antes de hablar sobre los temas jurídicos de la reforma de la justicia, hemos hablado con él sobre San Juan de Lurigancho. Patricia Ríos le dijo, ¿qué hacemos para evitar lo que usted mismo ha descrito, es decir, la ausencia del Estado en perjuicio de los más pobres que viven en las zonas más altas? Sí, bueno, evidentemente el modelo de gestión de Sedapal ha fracasado. Y quiero, para que no se me malinterprete, no estoy diciendo que hay que privatizar Sedapal. La forma como está organizada, la forma de gestión le impide generar información, le impide identificar la eventualidad de estos desastres. ¿Por qué? Porque gran parte de su actividad está tercerizada. El 60 y pico, 70% está tercerizada por empresas privadas que no necesariamente monitorean esta infraestructura. Por ejemplo, los desatoros, de estos grandes colectores están en manos de empresas privadas que no generan esa información y pueden coberturar estas eventualidades. La solución, digamos, creo que el Estado tiene que aprovechar para redefinir el modelo. En lo inmediato... ¿Cómo hacer para que no paguen 5 soles más los pobladores de Guarochirí por la emergencia de San Juan de Lurigancho que se está distribuyendo el agua? Claramente estamos hablando de un bien esencial, de un derecho fundamental y además que está en manos del Estado, es el agua. En este sentido yo no admitiría el criterio de que se esté pagando o se esté cobrando de más. Allí hay que echar mano del ejército, hay que echar en mano de toda la infraestructura o todos los recursos del Estado para poder coberturar el agua. Ahora, una pregunta, usted como defensor del pueblo, defensor de todos nosotros, ¿cómo toma la noticia que el Estado peruano no se está defendiendo en el caso del expresidente Toledo? No hay abogado en el caso para la extradición del expresidente Toledo y lo ha dicho el ministro de Justicia. Bueno, esto es gravísimo. Estas moras y demoras que hay en la reforma de justicia, estas tensiones que existen... No, pero en el caso del expresidente No, es que Toledo. lo que voy a decir tiene que ver con el caso del presidente Toledo y tiene que ver con Inostroza. Nosotros aquí estamos dentro de la piscina, por decirlo así. Quienes están fuera de la piscina, que están en el exterior, miran la realidad de otro modo. Entonces, estas tensiones que hay entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, entre la Fiscalía, se ven con otra retina y es un favor, lo dije aquí hace meses, el gran beneficiado de todo esto es Alejandro Toledo, porque él va a señalar. Eso que está pasando es justamente un juego de poderes que hay en el Perú y por eso yo no puedo ir allá. Si a eso le sumamos una inacción del Ministerio de Justicia respecto de no tener nada menos que un abogado en este proceso tan importante, yo creo que ya estamos en la cúspide de la... inacción, por no llamarlo de otra manera. ¿No? No es solo de esta gestión y de este ministro. No, desde luego, no estamos hablando de un ministro en particular o de un gobierno en particular. Lo que ha pasado en el agua y lo que ha pasado con la justicia involucra 3, 4 gobiernos. ¿Hasta qué punto el no tener abogado es responsable que no tengamos a Alejandro Toledo acá en el Perú? Bueno, evidentemente, si usted no tiene abogado, su causa no va a avanzar. Es de una total responsabilidad. Bueno, ¿política, ahora, por ejemplo? Jurídico, política. Bueno, ahora sí vamos al tema político institucional. Eso, pues quería preguntarle sobre la Junta Nacional de Justicia, pero dale, Ferra, supongo que No, por ahí va tu eso era pregunta. exactamente lo mismo. Por eso, por ahí va tu pregunta. No, vamos. sí. Bueno, nos quedan 72 horas, defensor del pueblo, para saber si la legislatura pare o no
una reforma de la justicia que comienza creando esta institución por la que hemos votado vía referendo, la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué la bloquea? Yo creo que lo que bloquea a veces son los protagonismos, la falta de mirada de fondo, la institucionalidad. Cada uno quiere sacar su leyecita, cada comisión, en vez de hacer el trabajo conjunto y de una manera eficiente. Desde el primer momento dijimos que deberían sesionar conjuntamente. No es tan tarde, no me refiero respecto a esta ley, sino se vienen otras leyes para que sesionen conjuntamente. Así que vuelvo a hacer la invocación de que sesionen conjuntamente tanto justicia como constitución de cara a las próximas normas. ¿Qué pasa con la ley de la Junta? Yo me hago una pregunta y al hacérmela se las hago a ustedes. ¿Cuál es la razón de ser de la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuál es el objetivo de esa ley? Esa ley no puede ser tratada como una oficina de admisión. El objetivo de la ley es el estatuto del acceso del juez o fiscal, el mantenimiento del juez o fiscal o la sanción del juez o fiscal en la administración de justicia. Ese es el objetivo de la ley. Y a partir de ahí usted diseña todas las demás normas. Bueno, déjeme decirle que en el proyecto no aparece eso. Es impresionante que no aparezca eso. ¿En cuál proyecto? Porque han habido varios. Lo único que hay, que es el proyecto que presentó el Ejecutivo no aparece, porque ¿qué se dice? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Se dice que es el acceso, el nombrar jueces. Ese no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es el control de la magistratura, entendiendo como controlo que accesan, que ingresen, cómo controlo que se conduzcan y cómo controlo si es que se conducen mal, cómo los sanciono. Esa es la clave de bóveda. Ese es el debate que tiene que darse. No se ha dado, por increíble que parezca. Por eso aprovecho este espacio para decirle al presidente del Congreso, para decirle a todos los portavoces... Está en comisión por ahora todavía, ¿eh? O sea, diríjase también a la señora Bartra, sí. Sí, a todos ellos, a la Comisión de Justicia, a la congresista Bartra, que preside la Comisión de Constitución, que no pueden dejar de abordar este tema. ¿En las comisiones o en el Pleno? ¿Le parece que vaya directamente al Pleno con el dictamen de justicia? Me parece que es un riesgo que vaya directamente al Pleno. Aunque participen los congresistas de Constitución también en el Pleno. Lo que pasa es que estos son temas técnicos que si van al Pleno pueden introducirse elementos políticos. Pero si se queda en Constitución se pueden demorar mucho. Pero pongámosle tiempo, démosle 72 horas, démosle muy poco tiempo. No, esto tampoco es que vaya a demorar 2 meses. Si esto tampoco es ciencia infusa. Los modelos ya están. Si es que demora 2 meses, vence el plazo de 9 meses en que fue disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura y vamos a regresar con el señor Águila seguramente. Eso es terrible. Yo creo que se puede hacer rápidamente. Déjenme que les mencione un tema más, por ejemplo. En el proyecto de ley que se aprobaría, se dice que la Secretaría Técnica forme parte de Servir. Otra lectura equivocada. ¿Por qué? Servir, ¿de qué organismo pertenece? Pertenece a la PCM. Muy bien. ¿Qué hemos votado? Lo que hemos votado es, mira, yo no quiero que los políticos, ni el Ejecutivo, ni el Congreso metan sus narices en la elección de los jueces. Si hay un ministerio político, el más político de todos, es la PCM. Entonces, pero discúlpeme, ahí, defensor, vamos a ser sinceros. Sí. Servir es una institución que puede depender presupuestalmente de PCM, pero el trabajo que han hecho, o sea, lo que usted estaría diciendo es que en este momento todos los gerentes de Servir han sido puestos por razones políticas. No. Y el trabajo que han hecho es sumamente independiente, equivalente a un headhunter, solo que del Estado, con características del Estado, que forma gerentes y los coloca. ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosa más independiente que de eso necesita? Porque tampoco se lo pueden cargar a un privado, ¿o esa es la idea? No, de ninguna manera. Para redondear, yo no tendría nada que objetar sobre lo que usted dice, Patricia, nada, totalmente de acuerdo con usted, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Usted admitiría que la Junta Nacional de Justicia tiene que ser un ente autónomo? Desde luego que sí. Que ni el Ejecutivo ni el Congreso deben introducirse en su función. Como elegimos a la Junta, esa es la gran discusión, así como elegíamos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Si me permite, ahí voy. Entonces, la Secretaría Técnica, que va a revisar todos los currículos, que va a ser gran parte del proceso, estaría en manos de un organismo técnico,
¿no es cierto? Pero es un organismo técnico que no tiene ninguna expertise respecto de lo que es el sistema de justicia. Y encima dependería del Ejecutivo. ¿Y usted quiere volver a meter jueces y fiscales en un organismo donde lo único que sirvió fue el amiguismo, la chupiscada? No. Entonces, ¿a quién vamos a poner? No me estoy dejando entender. No estoy hablando de la Junta, estoy hablando de la Comisión Especial. Que nombra la Junta. Que nombra la Junta. Ya, pero entonces, ¿quién la va a nombrar? Porque sigo sin entender cuál sería el plan B. La Comisión Especial tiene que depender de uno de los organismos, sea del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de alguno de los organismos. Es como si... Pero la preside No, usted. pues, no. Claramente la preside usted. La fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial. Ahora, ¿usted quiere que sea permanente? ¿Usted quiere que se mantenga permanente? No tiene por qué ser permanente, por último. Ese no es el punto. Pero usted hablaba de protagonismos y de egos y de ganas de figurar. Y disculpe, defensor, una entidad independiente que ha colocado personal calificado, con éxito además, en la mayoría de regiones del país, ¿por qué no podría hacer ese trabajo? Usted está pidiendo que regrese más bien la decisión a los entes para que la comisión, está bien, la comisión igual va a decidir cuál es la junta, igual se va a armar una línea en que la influencia de gente que va a estar en el Poder Judicial puede estar coludida con los que empiezan a elegir al personal. Entonces, sí, ¿dónde queda la independencia si usted como defensor del pueblo quiere presidir algo que en realidad está planteado de otra manera? No, yo no quiero presidir nada. Usted ha dicho Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional... Eso lo ha dicho la Constitución, eso lo dice literalmente la Constitución, el artículo que se ha aprobado... No dice que lo tiene que hacer la Defensoría del Pueblo. Sí. Dice que lo preside la Defensoría y está integrado por todos estos organismos. Entonces, usted este organismo lo que está diciendo es, saquen la Secretaría y pónganla en otro sitio. Defensor, sobre el sistema de justicia, que estamos hablando fundamentalmente es eso, que se haga justicia, ha dicho el alcalde de La Victoria, George Forsyth, que el sistema está al revés y que no está dando garantías a los ciudadanos. ¿Esto por qué? Porque ha sido liberado Elmo Ramos, a quien Forsyth acusó de extorsionarlo en menos de 20 horas. Sí, he leído la noticia, no conozco el detalle, no perdamos de vista lo siguiente, que la propia Defensoría ha señalado que la prisión preventiva, el caso del policía, donde hemos presentado un amigo, y tantos otros casos, no puede echarse mano de la prisión preventiva con mucha facilidad. Yo sé que a veces es difícil ser coherente, ¿no? Porque en algunos casos vamos a decir, no le den prisión preventiva al policía, pero... No, ese no es un policía. No, es que no tiene por qué ser policía, podría ser periodista, podría ser abogado. Es un ex integrante del MRTA que fue sancionado por condena y extorsionado. Lo que quiero decir es que, no conozco el caso puntualmente, pero solamente le digo, si es que no tiene todos los requisitos que la jurisprudencia ha señalado para darle prisión preventiva, de repente no hay que darle prisión preventiva, pero con eso no lo estoy avalando, simplemente estoy tratando de explicar un poco la situación. Pero la justicia lo que tiene que ser es rápida. Pero tan rápida para liberarlo en 20 horas, habrá que, revisar un poco el caso. Habría que verlo puntualmente, sí. Muchas gracias, defensor del pueblo. Quedan pendientes naturalmente muchos temas, pero hemos comprendido lo que nos dice usted, apurarse para que antes de esta legislatura tener una ley que haga viable, antes de que venga el plazo fatídico de abril, tener una Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias por sus explicaciones sobre este tema y los otros tres que ha mencionado usted, San Juan de Lurigancho, Paloma Noceda y el distrito de La Victoria. Muy buenos días.